La cuota de los autónomos así se reparte cada mes por cada una de las contingencias que cubre. Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto, van ligadas a las prestaciones. A pesar de que de ellas dependen sus prestaciones, muchos autónomos no saben cómo se reparten sus cuotas en función de las contingencias, riesgos o circunstancias que cubren y en 2024 representarán el 31,3% de sus bases de cotización. Muchos autónomos no saben a dónde va a parar el dinero de las cuotas que aportan cada mes a la Seguridad Social y que en ocasiones la cotización es considerada de forma errónea como un gasto o impuesto como el IRPF. Sin embargo, cabe recordar que gracias a que parte de las cuotas se reparte para cubrir distintas contingencias, la protección de los autónomos a la Seguridad Social es ahora la misma que la de los asalariados. Cese de actividad, desempleo en el caso de los asalariados, incapacidad temporal, incapacidad permanente, gran invalidez, accidente laboral, viudedad y orfandad, maternidad y paternidad, riesgo por lactancia y, en último término, la cotización cubre sus pensiones de jubilación cuando alcanzan la edad para retirarse. Hace algunos años los autónomos no estaban cubiertos por casi ninguno de estos riesgos más allá que la asistencia sanitaria en caso de enfermedad y el derecho a pensión. En este sentido, según las asociaciones de autónomos ATA en la Comunidad Valenciana, nos recordaron que la Seguridad Social te da lo que previamente hayas aportado al sistema. Muchas veces solo hablamos de las pensiones de jubilación, pero hay muchas prestaciones más que dependen de las cuotas que se abonen al renta y de las bases de cotización. Aunque se trate de un gasto deducible en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y IRPF, las cuotas de autónomo no son un tributo, sino una aportación a la tesorería de la que después o en determinadas circunstancias los autónomos pueden beneficiarse, igual que ocurre en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Así se divide por contingencias la cuota que los autónomos abonan mensualmente al renta. El desglose de las contingencias que los autónomos pagan en su cuota mensual se encuentra recogido en las órdenes de cotización. En total, los trabajadores por cuenta propia han aportado cada mes de este año a la Seguridad Social el 31,2% de su base de cotización a cubrir las contingencias o circunstancias que son susceptibles de generar una prestación, un porcentaje que en principio solo se incrementará un 0,1% durante el 2024 a causa del mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que pasará del 0,6% al 0,7% durante el próximo año. Así, si no hay cambios de última hora, la cuota de los autónomos se calcularía en 2024, incluyendo los siguientes porcentajes sobre su base de cotización del total de 31,3%. El 28,30% correspondería a las contingencias comunes. De estas aportaciones salen prácticamente todas las prestaciones a las que tienen derecho los autónomos y que no son derivadas de un accidente laboral o enfermedad profesional, por ejemplo, la incapacidad temporal y permanente, prestaciones de maternidad y paternidad o riesgo durante el embarazo, también la futura prestación por jubilación. El 1,3% corresponde a las contingencias profesionales, es decir, aquellas prestaciones que se obtienen cuando un autónomo sufre un accidente laboral o enfermedad profesional. Un 0,9% corresponde al cese de actividad, un 0,1% se abona en concepto de formación profesional y el 0,7% restante corresponde al mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que los autónomos pagarán el próximo año íntegramente sobre su base reguladora para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones desde el 1 de enero de 2023. Alrededor de 300 euros, poniendo un ejemplo, de los alrededor de 300 euros mensuales de cuota que un autónomo con rendimientos netos de 1.400 euros pagará en 2024, unos 272 corresponderían a las contingencias comunes, 12,50 euros a las contingencias profesionales, 8,64 euros al cese de actividad, 96 céntimos a la formación profesional y 6,72 euros al mecanismo de equidad intergeneracional MEI. La cuantía de las prestaciones se calcula tomando como referencia la base de cotización. A pesar de que la cantidad que los autónomos abonan a la Seguridad Social cada mes corresponde a la cuota, tanto esta como las cuantías de las prestaciones a las que tienen derecho, se calculan aplicando un porcentaje sobre la base de cotización que desde el 1 de enero de 2023 se determina dependiendo de los rendimientos netos, ingresos menos gastos deducibles y un 7% de gastos de difícil justificación mensuales de los trabajadores por cuenta propia. Así, para saber cuánto cobrarán los autónomos, debes mirar el porcentaje de la base reguladora de cada una de las coberturas para ver cuánto les corresponde.
dependiendo del tipo de prestación o del tiempo que este dure. Los autónomos perciben un porcentaje de su base de cotización diferente y son los siguientes. Incapacidad temporal. En el caso de la incapacidad temporal se produzca por contingencias comunes, el autónomo recibirá el 60% de su base de cotización desde el cuarto día de baja hasta el 20º y el 75% desde el 21º en adelante. Sin embargo, si se produce por un accidente laboral o enfermedad profesional, le correspondería el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. En estos casos, el autónomo tiene derecho a una prestación de 24 meses que asciende al 75% de su base reguladora. Total para la profesión habitual. El autónomo puede acceder a una pensión vitalicia del 55% de su base reguladora, que puede incrementar en un 20% en el caso de no encontrar un puesto para actividad distinta o habitual. Permanente o absoluta. El autónomo percibiría una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora. Gran invalidez. En estos casos, a la incapacidad que ya tiene, normalmente la absoluta, se le añade un 45% de la base mínima y un 30% de la última base de la contingencia que dio lugar a la incapacidad. Esto significa que el autónomo accederá a un 175% de su base reguladora. Maternidad y paternidad. Tanto los autónomos como las autónomas tienen derecho a recibir una prestación por parte de la Seguridad Social cuando son padres o madres durante 16 semanas. La cuantía de esta ascenderá al 100% de la base de cotización mientras dure la baja. Riesgo durante el embarazo. Asimismo, en el caso de las autónomas que vean su actividad profesional interrumpida a causa de un riesgo durante el embarazo, la cuantía de la prestación ascenderá al 100% de su base reguladora hasta el momento del parto, cuando pasarían a recibir la prestación por maternidad. Cese de actividad. Por otro lado, en lo que respecta al cese de actividad, el paro de los autónomos, la prestación a la que tienen derecho corresponde al 70% de la media de las bases de cotización por las que haya cotizado en los 12 meses anteriores al hecho causante. Además, la duración de esta prestación dependerá de los meses que haya cotizado en el renta, o con un mínimo de 4 si ha trabajado entre 12 y 17 años. Se ha trabajado entre 12 y 17 meses y un máximo de 2 años. Luego está ya la pensión de jubilación. Por último, las bases de cotización de los autónomos, así como las cuotas que pagan el renta mensualmente, son tenidas en cuenta para calcular la cuantía de sus pensiones cuando deciden jubilarse. Así, según detalla la Seguridad Social, para percibir la prestación de jubilación contributiva, el autónomo deberá haber cotizado un mínimo de 15 años, lo que le daría derecho a percibir el 50% de su base de cotización. A partir de aquí, las cantidades se incrementan de la siguiente forma. Del mes 1 al 49, sobre los 15 años cotizados al renta, la pensión se incrementa un 0,21% mensual. Del mes 50 al 258 se incrementará un 0,19% de la base reguladora cada mes. Así en 2024, para que un autónomo perciba el 100% de su base de cotización como pensión de jubilación, cuando llegue el momento de su retiro, debería haber aportado al renta durante un mínimo de 36,5 años.